Señor, te agradezco muchísimo por la posibilidad que tenemos de estar juntos en esta mañana y quiero agradecerte también porque tenemos tu palabra. Te ruego, Dios, que a través de ella puedas enseñarnos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a Filipenses, capítulo 2, y estoy tratando de enseñarlo exegéticamente, aunque a veces cueste un poco, pero también ver personajes importantes que están aquí. Y es interesante ver el capítulo 2, porque en el capítulo 2, Pablo empieza hablando de una persona que se humilla y es exaltada, y es Cristo. Y hemos visto todo eso cuando vimos la humillación de Cristo, cuando pensamos en la unión hipostática 100% hombre y 100% Dios, cuando pensamos en el vaciamiento de Cristo. Y un versículo clave: haya pues en vosotros el sentir como también en Cristo Jesús. Es algo que Dios nos pide a nosotros. Pero resulta que no solo nos pide eso, sino que hablando de humildad, dice después, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los otros. Y ahora nos deja un ejemplo humano. Nos deja el ejemplo de Timoteo. Vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y vamos a pensar, yo le digo, ¿quién es Timoteo? Que usted va a saber, porque seguramente lo estudió en la escuela dominical, pero estudiando a Timoteo, he aprendido tanto, y mire que tengo años de leerlo. En el capítulo 2, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Versículo de 2 Timoteo, como está ahí en la pantalla. Vamos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en quién, en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está describiendo a Timoteo. Definitivamente está describiendo a Timoteo y está pensando cómo era Timoteo, pero está diciendo por qué Timoteo llegó a ser así. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Timoteo? Antes que pensemos lo que dice la pantalla, ¿por qué estamos hablando de Timoteo? Porque si usted va al capítulo 2 de Filipenses, va a encontrar a partir del versículo 19 que Pablo nos pone de ejemplo. Ahora sí, vamos al capítulo 2, versículo 19 de Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hasta ahí habla de Timoteo. En el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 5, de 2 Timoteo, nos dice de dónde venía Timoteo, de una mamá que se ocupó, de una abuela que se ocupó, y aquí Pablo lo resalta. Algo que Pablo resalta, que también es muy importante, dice, porque cada uno mira lo suyo propio. Timoteo no. Si miramos un poquito, en el capítulo 2, también versículo 4, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Lo repite 2 veces. Es interesante ahora. Cuando pensamos en Timoteo, ahora sí mire la pantalla, era híbrido, un término que se utiliza mucho para los automóviles. Un automóvil cuando es eléctrico y a gasolina es híbrido. Bueno, Timoteo era híbrido, tenía 2 culturas. Era natural de Listra, hacia menor. La mamá, ¿cómo se llamaba?
A ver, si no me dicen cómo se llama la mamá, le pongo eso a su próximo nieto. ¿Cómo se llama la mamá? Ah, bueno, no me gusta ese nombre. ¿A ustedes? Eunice. ¿Y la abuela? Eunice y Loila. Sin duda eran creyentes. Y creyentes practicantes. ¿Por qué? Porque se ocuparon de formar al niño. Paréntesis, primer principio. A mí algo que todavía me cuesta asimilar. Yo me crié pensando en la cultura donde el hombre provee para el hogar y la mujer trabaja 24/7 atendiendo su hogar. Hoy eso cambió. No me pidan que esté de acuerdo, puedo aceptarlo, pero no estar de acuerdo. Pero cuando la mamá está presente en un hogar, el hogar es diferente. Yo lo puedo ver en la vida de mis hijas. Yo salía muy temprano, volvía muy tarde, pero me iba con la seguridad de que mis hijas estaban bien cuidadas. ¿Por qué? Porque estaban con su madre, no con una sirvienta o una empleada doméstica, para ser más elegante en lo que digo. Yo me crié con empleadas domésticas. Éramos 4 varones. No les voy a contar cómo éramos, pero éramos 4 varones. Mi mamá nunca estaba en casa. Sin embargo, Timoteo tuvo una mamá presente. Cuando hay una madre presente, hay pertenencia. Y sin duda hubo una influencia de la abuela. La abuela tiene un rol muy especial. La abuela no está para consentir o ser metida en un matrimonio. Está para aconsejar a su hija. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que las mujeres mayores aconsejen a quién? A las más jóvenes. De hecho, usted que es mayor, si ve muchachas jóvenes aquí, usted tiene que aconsejarlas, tiene que disipularlas, tiene que enseñarlas. Ahora, su madre, Eunice, su abuela Loida, judíos, creyentes, y el padre, griego. Lo dice la Biblia también, el padre griego. Por eso decimos que era híbrido, permiso. Es como pensar, bueno, acá no estamos hablando de judío y griego que no sea de nacionalidad. Es como pensar, bueno, yo soy costarricense y mi esposa es argentina. Pero acá vemos la influencia que él tenía de su mamá y de su abuela. Como mamá, usted está 24/7 con sus hijos. Y si no tiene esa posibilidad, la verdad lo lamento. Porque los hijos crecen rápido y se van. Ahora, había algo importante. Dios estaba preparando a Timoteo para que tenga un ministerio al lado de Pablo. Y Pablo era el que iba a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Pero de qué nacionalidad era Pablo? Judío. Tenía varias nacionalidades, pero él era judío. Pero él no se dedicó a llevar el evangelio a los judíos. Él abrió la puerta a los gentiles. Entonces podía tener un gentil con él que conocía ambas culturas. Timoteo sabía cómo llegar a un gentil y Timoteo sabía cómo llegar a un judío. Yo puedo saber hoy cómo se vive en Costa Rica y cómo se vive en Argentina. ¿Por qué? Porque estoy en el medio, vivo acá. Bueno, en la soberanía de Dios, había preparado a Timoteo. Ahora, pensamos en el carácter, 1 Timoteo 5:23 y en la próxima lámina. Igual no tengo que decir la próxima lámina porque arriba están 2 personas atentas y ahí está Maxwell, que lo va a cambiar antes que yo diga. ¿Verdad, Maxwell? La escritura sugiere que era un hombre joven, pero tenía un problema de salud. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Cuando pienso en esto, antes vamos a dar vuelta a la página y ir a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Timoteo tenía una aflicción. Timoteo tenía un problema de salud. ¿Qué es lo primero que hace una persona hoy cuando tiene un problema de salud? Pide oración. Si es pente, pide un milagro. Urgente, Señor, me tenés que sanar. Y si Dios no lo sana, se enoja. Pero yo nunca vi personas más piadosas que los que se enferman. Sin embargo, él estaba frágil, tenía problemas. Dijo, ay, no, yo no puedo servir al Señor porque estoy enfermito. Mami, abuelita, ¿me pueden ayudar? ¿Hizo eso? No. Él tomó su fragilidad para demostrar su fe. Y no solo tomó su fragilidad para demostrar su fe, sino que lo hizo con fervor. ¿Por qué? Porque vemos un Timoteo que se esfuerza en la gracia de Dios. Ahora, cuando estaba enfermo, ¿Pablo podría haberlo sanado? Claro, porque Pablo era el apóstol que estaba haciendo señales para identificar la fe. Sin embargo, no lo sanó. Le dijo, bueno, mira, ¿estás enfermo? Toma medicamentos. No le dijo emborrachate y tomate un trago de vino. Acuérdense que en esa época, y hoy también, la medicina podía ser cuentos, como lo vemos, que le pusieron nariz comprado nariz, lo iba a decir. Bueno, no me acuerdo en este momento, el que estaba tirado ahí pasó algo de samaritano. Mire si me escuchan a mí, el que estaba tirado por ahí. O la otra era tomar. Cuando alguien tiene problemas de salud, tiene que tomar un medicamento. No le voy a hacer propaganda al vino, pero si usted tiene problemas digestivos, tiene que tomar un medicamento. Y en ese momento, el medicamento era vino. Pero vino diferente tal vez, pero era vino. Entonces, ¿qué le dice? Mirá, Timoteo, sos frágil. A causa de tus frecuentes enfermedades, toma un poco de vino. Pero, recordá, Dios te dio un espíritu que no es de cobardía. Dios te dio un espíritu de valor. Y eso es lo que Timoteo estaba demostrando. Ahora, Timoteo es igual que nosotros. Todos nosotros podemos tener un problema de salud. Y podemos tener dos actitudes. Quejarnos o agradecer a Dios. ¿Qué va a hacer usted? Hoy quiero ir al médico. Resulta que vas al médico. Y si no salís lleno de medicamentos, pensás que el médico no sirve para nada. ¿Y después qué haces? Tirás la mitad. No. ¿Dios tiene poder para sanar hoy? Sí. También tiene poder para sostenerse por su gracia. Y nosotros tenemos que decidir. Timoteo fue sostenido por la gracia de Dios y utilizó su enfermedad, sus frecuentes enfermedades, no como una excusa, sino como la puerta abierta para predicar el Evangelio. Antes de unirse a Pablo, ya daban buen testimonio de Timoteo, y usted lo puede leer ahí. ¿Quién? Los hermanos que estaban en Listra. Vamos a Hechos 16. Si alguien quiere estudiar y está tomando nota y me pide esto, me muestra las notas y yo le mando esto. ¿Está bien? Hechos 16, versículo 2. Dice, vamos a leer el 1 también. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Sí, sí, Dios. Que decían cosas buenas. ¿Y por qué decían cosas buenas? Porque no era lo que él aparentaba, sino lo que él vivía.
El carácter de una persona se prueba en los momentos difíciles y no es lo que la persona dice ser, sino lo que la persona es. Y Timoteo había mostrado que era una persona de buen testimonio, de un carácter firme. Había sido criado por una mujer cristiana. La Biblia enseña un principio que no tiene nada que ver con la salvación, así que no lo saquen de contexto, pero dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no quiere decir que un niño va a ser salvo porque la va a leer de la Biblia, pero sí quiere decir que va a ser sensible porque estudió la Biblia. Entonces acá hay mamás presentes. Qué buen ejemplo que tenemos. Y esto no nos quita la responsabilidad al padre, pero le da también alegría y emoción a la madre de saber yo puedo invertir en la vida de mi hijo. Ahora, cuando pienso en todo eso, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y un término que Pablo utiliza, perdón, capítulo 4, versículo 17. Un término que Pablo utiliza, que es muy cariñoso. A ver si no me equivoqué. No, no me equivoqué. 1 17. Yo estaba en segunda, por eso no lo encontraba. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es que mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño, en todas partes, en todas las iglesias. ¿Cómo le llaman? Hijo. Y le llaman fiel. A veces nosotros utilizamos esa palabra muy vagamente, pero es una palabra muy tierna. Era un hijo amado. Pablo estaba invirtiendo su vida en la vida de Timoteo, discipulado. A la vez vemos después Timoteo, hombres fieles. Y como me han escuchado decir, los que están en el centro de capacitación han escuchado esta frase, el discípulo que no hace discípulo no es discípulo. Timoteo hace discípulos, que Timoteo era un discípulo. Así que el discípulo que no hace discípulo era un hijo amado. Cuando tenés un discípulo, es tu hijo en la fe. Y lo tenés que amar, y a veces lo tenés que soportar, porque es tu hijo en la fe. Y a veces se saca cana verde, no importa, es tu hijo en la fe. Pero dice hijo y utiliza la palabra fiel. Fiel en el Señor. No es que era fiel a Pablo, definitivamente lo era. Pero para que yo sea fiel a Kendall, primero tengo que ser fiel a Dios. No existe fidelidad si no hay comunión con Dios. Y vemos en Timoteo ese ejemplo. Entonces, mi hijo amado, fiel en el Señor, ahora le da un legado, como usted puede ver ahí, el legado de la doctrina. A diferencia de otros colaboradores, Timoteo recibe un encargo: perseverar en la doctrina, preservar la doctrina. El depósito, dice en 2 Timoteo. Y Timoteo tenía que preservar la doctrina. Ahora vamos a ver, pero lo mandó a varios lugares. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente, para que lo mata a Corintios porque había carnalidad. Pero Timoteo era un hombre que Pablo podía confiar. Otro principio básico. ¿Se puede confiar en usted? ¿Puedo confiar en usted que usted va a cuidar la doctrina el día que yo no esté? Para eso usted tiene que conocer la doctrina. ¿Puedo confiar en que usted va a ser mi defensa, como Timoteo fue la defensa de Pablo en todo momento? ¿Puedo confiar en que usted va a ser mi consuelo? Para eso tiene que ser mi compañía.
Fíjense, tal vez no podemos dimensionar todo lo que Pablo y Timoteo vivían, pero solo piensen en el discipulado. El discipulado es la transferencia de vida. Si miramos al Señor, vivía 24/7 con sus discípulos. Comían, dormían, caminaban, predicaban. Pablo también con Timoteo. Hasta viajaron juntos. Entonces, pensemos eso. Ahora, hijo amado en la gracia de Dios. O sea, hijo amado pensando en que no merecía ser el hijo y Pablo no merecía ser el padre, porque gracia es algo que yo no merezco. En un contexto dispensacional, y dispensación es periodo de tiempo, y nuestra iglesia se caracteriza por enseñar la Biblia por medio de dispensaciones. Si no se acuerda de lo que es dispensación, piensa en Pablo, que habla de la dispensación y mostró la dispensación de la gracia de la iglesia. Timoteo es quien recibe las instrucciones finales de Pablo para el funcionamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando miramos las cartas, también llamadas epístolas, vemos las cartas de la prisión y las cartas pastorales. En las cartas pastorales, lo que nosotros recibimos es cómo manejarnos en la iglesia de Dios. Es como el manual de instrucción. Y es Timoteo el que recibe eso. Tenemos un manual perfecto que tenemos que leerlo. Yo estoy súper feliz viendo anoche una de las muchachitas, 11 el resto de la noche, había puesto todo el devocional que no había podido hacer días anteriores. La felicito. No tenía que hacer eso porque si se atrasó, se atrasó. Pero qué bueno. Primero, porque buscó al Señor. Segundo, porque tiene responsabilidad. Pero cómo me gozo en ver cuando leemos la Biblia. Sobre todo cuando veo a los chicos rezando. Ahora, suficiencia en la debilidad. ¿Lo ve ahí atrás? Sí, más o menos. A ver, yo nunca veo cómo se ve. Sí, se ve bastante bien. Suficiencia en la debilidad. Pablo no le dice, buscó un milagro para tu estómago. Es que Timoteo es tímido. ¿Usted puede creer que Timoteo sea tímido? Lo que pasa es que a veces hay personas tímidas que no lo demuestran. ¿Cuáles son las características de una persona tímida, según usted? Callado, miedo. ¿Y qué pasa si tiene que hablar en público? Las características de una persona tímida que a veces se desconocen. Una persona tímida puede tener un liderazgo público. Sí. ¿Cómo cae una persona tímida? Muchas veces cae mal. ¿Por qué? Y porque si está ocupado en pensando en lo que tiene que hacer, no va a hacer otra cosa que lo que tiene que hacer. Tengo un amigo que ustedes conocieron, que no voy a dar el nombre porque estoy grabando, que estuvo acá con nosotros, pero súper tímido, y Dios lo utilizó para que en todo el mundo llegue el Evangelio de Jesucristo. Pero no te acerques a Él cuando está por enseñar. ¿Por qué? Porque está por enseñar. Y se concentra en lo que tiene que hacer. Para muchas personas piensan que esto no es así. Yo soy extremadamente tímido. Yo lo veo a ustedes y me da miedo. Pero Dios me colocó en el ministerio y me puso en un lugar público. Me guste o no me guste, lo tengo que hacer, pero no tengo fuerzas. Y son sus fuerzas. Así que no hay excusa. No hay excusa. Claro, nadie me cree que soy tímido porque la aparento. Ustedes no saben cómo se mueven mis rodillas. Pero entonces la timidez tampoco es una excusa. Y, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que lo hemos mencionado muchas veces, el otro día alguien que quiero mucho me decía, usted me daba miedo antes. Y sí, porque yo no contesto. O te digo las cosas como son. Y sí, porque sí. No es que soy así, es que a veces yo mismo tengo miedo.
Pero ¿saben qué hago con mi miedo? Lo llevo al Señor. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios no hay temor. Ahora, 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, y otra vez utiliza la palabra, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído en mí de muchos testigos, esto enseñó otro, pero dice, esfuérzate en la gracia. Pablo le dice, buscó un milagro para tu estómago, buscó un milagro para tu timidez. Dice, esforzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos los que estamos acá, si somos salvos, tenemos el privilegio de servir. Y también tenemos la excusa de pensar, no porque estoy viejo, no porque estoy joven, no porque soy capaz, no porque no soy capaz. Bueno, Timoteo no tenía nada que lo capacite, pero tenía su gracia. Y su gracia es suficiente. Esto marca la pauta de cómo opera el poder de Dios hoy, a través de la debilidad humana, fortalecida en la palabra. ¿Qué dice Pablo? El poder de Dios se fortalece cuando? En mi debilidad. Por cuando soy débil, entonces soy. Entonces, ¿quién dijo? No puedo porque soy débil. Puedo porque soy débil. Si no fuera así, y usted pudiera hacerlo por su propia habilidad, Dios no lo va a usar. ¿Por qué? Porque Dios tiene primero que quebrarlo para poder usarlo. No, es que yo sé lo que hago. Ah, ¿sabes lo que haces? Entonces no me necesitas. Lo hago yo. Definitivamente Dios tiene que pasarnos por la lima para sacar todo lo que nos sirve y dejar lo que sí. Y pensando un poco en esto, anda al cuadro, nada más, pasa una más. Vamos a mirar ese cuadro y vamos a seguir la semana que viene. Y fíjense, tema, referencia, aplicación práctica. Tema, referencia, aplicación práctica. Mentoría, juventud, prioridad. Y esta es la perspectiva práctica para una enseñanza. Y otra vez, todos los que estamos acá tenemos una orden de parte del Señor, que es un privilegio, hacer discípulos. Pablo tenía a Timoteo y Timoteo buscaba hombres fieles. Un discípulo que no hace discípulo no es discípulo. ¿Quién es un discípulo? Si todos discipularan como usted discipula, ¿cuánta gente habría nueva en la iglesia de Cristo? No solo en el caliente, en la iglesia de Cristo. Entonces, fíjense, la mentoría, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, o sea, dignos de toda confianza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que enseñen a otros también. Nosotros tenemos que ser mentores de los demás. El modelo de la gracia de Dios es el discipulado. De Pablo a Timoteo y de Timoteo a los fieles. ¿Le quedó grabado eso? Usted necesita tener un discípulo. En Europa hay un problema. Muchos pueblos están vacíos y se están llenando de musulmanes. Es una peste. ¿De quién es la culpa? ¿De los musulmanes que invadieron? ¿O de los europeos que no quisieron tener hijos? La iglesia no crece porque salgamos a golpear puertas. La iglesia crece por el discipulado. Porque yo puedo hacer que una persona haga una oración y levante una mano, pero si después no le doy la formación del discipulado, es pura espuma. Mentoría. Juventud. Ay, es que yo soy muy joven. Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los presentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No pasa por tu juventud. Se ha despreciado mucho. Yo me acuerdo cuando recién empecé a compartir y a predicar, terminaba yo y venía un viejo, literalmente un viejo,
Muy bien lo que dijo el muchachito, y se ponía a darle sermón después del mío. Ah, porque yo tengo sabiduría. No, ese era menosprecio. Yo valoro la juventud. Y yo creo que el mundo va a cambiar porque tiene que haber una juventud diferente. Lamento mucho que se haya mermado tanto la visión misionera de los jóvenes y que tengan miedo. Y tal vez eso pasa porque la iglesia ha perdido la pasión por las misiones. Pero todos los jóvenes tienen que ser discípulos, siendo ejemplo. ¿Y ejemplo en qué? Bueno, fácil. Espíritu, amor, fe, pureza. La autoridad no viene por la edad, viene por ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué viene primero? Palabra. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿qué voy a enseñar? Cuando hacemos un discipulado, yo no le enseño cómo cocinar, le enseño cómo vivir. Voy transfiriendo mi vida en la vida de otros. Y eso no quiere decir que no podemos cocinar juntos, salir a tomar un café juntos. Pero enseño Biblia. Cuando enseño Biblia, estoy enseñando conducta. Cuando estoy enseñando conducta, estoy amando y amo sin condición. Y tengo que entregar lo mío. Pero para eso necesito tener una vida espiritual que respalde, acompañada de fe y pureza. Así que ningún joven de los que está acá tiene excusa. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Voy a leer el 19 también. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Qué lindo! A ninguno tengo el mismo ánimo. No tengo a ninguno que se interese tan genuinamente. Pablo confiaba. ¿Saben qué? Como viene diciendo en Filipenses, esta es la capacidad de sentir lo mismo. Haya pues en vosotros al sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos por qué pensar igual. De hecho, hay hombres y mujeres ya pensamos diferente. Hay jóvenes y adultos ya pensamos diferentes. Pero sí tenemos que tener algo que es lo mismo, el mismo sentir. Y ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que me lleva a alcanzar personas con el Evangelio de Cristo, a discipular personas, a consolar personas. Entonces, la capacidad de sentir lo mismo que Dios siente por las personas. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios derramó en nosotros amor por su Espíritu Santo. Y yo tengo que amar. No tengo que esperar que me caigan bien o que me caigan mal. Tengo que amar. Tengo que soportar. ¿Cómo? Sin condición. Vamos a terminar la semana que viene viendo algunas cosas más de Timoteo. Pero yo le animo a leer un poco la biografía de él. Porque no podemos pasar por Filipenses sin pasar por Timoteo y sin pasar por Epafrodito. ¿Entendieron algo? Tenían que tener un mismo sentido. Así que Pablo nos presenta la imagen de Cristo y nos pone dos personas humanas para que sepamos que eso es posible. ¿Oramos? Eres la guía de